Continuamos en la UNED y estamos hablando de la religión hebrea, de los pueblos hebreos, el judaísmo. En esta segunda parte vamos a hablar del culto funerario. Hay muy poco que decir sobre el culto funerario. Probablemente a los muertos se los enterraba, pero es muy difícil llegar a alguna conclusión sobre las concepciones religiosas relacionadas con esta tradición. Aún en la época posterior, las ideas de los hebreos creyentes acerca del mundo del más allá eran muy confusas. En todo caso, no existía entre ellos la fe en la recompensa después de la muerte. Dios castigaba a los hombres por sus pecados en esta vida, sino a ellos mismos, a sus descendientes. En la Biblia, Dios se representa frecuentemente como conservas la misericordia para millares que borras la iniquidad y los delitos y los pecados, en cuya presencia ninguno de suyo es inocente y que castigas la maldad de los padres en los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. El Éxodo capítulo 34, versículo 7. Creían en la posibilidad de comunicarse con las sombras, a las almas de los muertos y de conservar con ellas, de conversar. Esta concepción espiritual y espiritualista se refleja en los testimonios del periodo de los reyes. Por ejemplo, Saúl ordenó que una maga invocara la sombra de Samuel. Es difícil juzgar si esta concepción había existido en la etapa nómada. Hablemos del culto ganadero. Sin duda, el culto ganadero se remonta a una época de igual antigüedad. Está vinculado con este culto el origen de la antigua fiesta de Pascua, que comenzó por ser una fiesta puramente ganadera, el sacrificio primaveral de la primacía de los rebaños. Robert Stone Smith está en lo cierto al llamar la atención sobre la base totémica de este sacrificio. Más tarde se mezclaron con la Pascua primitiva elementos muy diferentes del culto agrario. También estaban vinculados con el culto ganadero ciertas imágenes de espíritus y dioses cuyas débiles huellas se advierten en el texto de la Biblia, pese a la cuidadosa revisión de los sacerdotes jerosolimitanos. Tal es, por ejemplo, la imagen mitológica de Azazel, a quienes sacrificaban en un determinado momento un macho cabrío, y a este macho cabrío de Azazel, la traducción rusa dice el chivo de expiación, lo echaban vivo al desierto, imponiendo sobre su cabeza todos los pecados del pueblo. Levítico capítulo 16. John Fraser analiza muy bien este rito con el macho cabrío de expiación, considerado una víctima expiatoria de los pecados e iniquidades del pueblo. La rama dorada del autor mencionado reúne muchos ritos análogos de diferentes pueblos. En aquella época existían, al parecer, muchas creencias en espíritus de todo tipo. La Biblia conserva huellas de ello. El Éxodo, en su capítulo 12, menciona al espíritu exterminador que mata a todos los primogénitos egipcios y no toca a los primogénitos israelitas. En el libro de los Jueces, capítulo 9, versículo 23, Dios envía a los judíos un espíritu malvado que frecuenta al rey Saúl y lo atormenta. En los Reyes 1, capítulo 16, versículo 14 y capítulo 18. Hay otro texto en el cual Dios envía a los hombres un espíritu mentiroso. Es muy probable que en la época nómada haya existido el culto de la luna vinculado con el calendario lunar. John Wellhausen supuso que fue precisamente este culto el que dio origen a la celebración del sábado, la cual tiene aún gran importancia en la religión judía. Sin embargo, no se trataba primitivamente de un día semanal de descanso, sino de la celebración de la luna nueva, como creía Wellhausen, o de la luna llena. Hablemos de los tabúes. Datan también de una época muy remota, gran número de prohibiciones o tabúes. Algunos de ellos están vinculados con la vida sexual y se originaron, al parecer, en las costumbres de la vida comunal clánica, otros con la alimentación. Los numerosos tabúes alimentarios, la prohibición de comer carne de camello, de jerbo, de liebre, de cerdo, de reptiles y de muchas aves, están vinculados en su origen con las condiciones de vida de los ganaderos nómadas, pero sus raíces no están del todo claras. Evidentemente se prohibía que se matara el camello para utilizarlo como alimento, porque en el desierto es el principal animal de labor y de tradición y de tracción. Al cerdo, porque es un animal típicamente sedentario y pertenecía a los pueblos agricultores con los cuales estaban los nómadas en malas relaciones. La mayoría de estos tabúes alimentarios están divorciados desde hace tiempo de su fundamento práctico y tomaron un tinte puramente religioso.
es difícil hoy reconocer sus raíces. Uno de los más rigurosos tabúes se refería a la sangre de los alimentos. La sangre era considerada como el alma, el nefes del cuerpo, porque el alma de la carne en la sangre está. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comáis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiera perecerá. Levítico capítulo 17, versículo 14. La carne de los animales sacrificados para servir de alimento debía ser desangrada. Hablemos de la circuncisión. El rito de circuncidar a los varones recién nacidos data indudablemente de épocas también remotas. La Biblia atribuye la implantación de dichas costumbres a Abraham, quien recibió al respecto una orden especial de Dios. Este será mi pacto que debéis guardar entre mí y vosotros. Y a la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones. Génesis capítulo 17, versículos 10 y 12. El origen verdadero de este rito entre los judíos no está claro. Es una supervivencia del ritual ancestral de la iniciación que, sin embargo, en la época del régimen primitivo comunal no se practicaba en los recién nacidos, sino en los adolescentes llegados a la pubertad. Algunos científicos creen que esta costumbre existió en las tribus semitas de Arabia, judíos inclusive, desde tiempos inmemorables. Otros suponen que los judíos la imitaron de los egipcios y que, al igual que muchos otros pueblos de África, la practicaban asimismo desde la antigüedad. También se remonta a tiempos ancestrales la veneración de los árboles, las montañas, las rocas, las fuentes y también de los cipos sagrados, los Aser. El texto bíblico conserva huellas de estos cultos. Hablemos del culto de Yahvé. Por último, se ocultan en la antigua época prepalestina las raíces del culto nacional de Yahvé, que se convirtió más tarde no solo en el objeto principal, sino en el único de veneración de los judíos. El problema del origen del culto del dios Yahvé, figura central de la religión judía, es el más importante en lo que se refiere al estudio del judaísmo, pero al mismo tiempo el más difícil. La ciencia no lo ha resuelto todavía definitivamente. Ni siquiera el nombre de Yahvé o Yahvé, la versión Jehová, es errónea. Algunos científicos creen que la forma primitiva es Ahu y puede ser descifrado de manera convincente. Es posible que su origen no sea judío. Ciertos investigadores formulan la conjetura de que Yahvé fue primitivamente el dios de la tribu madianita, que habitaba en la península de Sinaí, cercana a las fronteras de Egipto. Confirma esta hipótesis el relato de la Biblia, Éxodo capítulo 2, versículos 15-22, según el cual Moisés se había casado con una hija del sacerdote madianita. Vivió en el país de su suegro, apacentó a sus ovejas y fue allí, en el monte Horeb, donde se le apareció por vez primera Yahvé y le reveló su nombre. Antes que eso ocurriera, según la misma narración, los judíos veneraban a Dios bajo otros nombres. En todo caso, el primer lugar donde apareció Yahvé y se practicó su culto fue precisamente en el monte Horeb, el Sinaí. Y dijo él: el Señor vino de Sinaí, Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2. Estas raíces madianitas del culto de Yahvé quizás explican en parte la leyenda del Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo judío de Egipto. Pero, de todos modos, establecer que Yahvé fue primitivamente el dios madianita no significa aclarar el problema de su origen. Para Ranovich, cree que Yahvé fue primitivamente un espíritu, personificación del desierto. Para Kadhan, cree que fue el dios de la tempestad. Existen conjeturas de acuerdo con las cuales la imagen de Yahvé contiene rastros de antiguas creencias totémicas que insinúan su vínculo con el león y el toro. Por débiles que se revelen estos rastros, es muy lógico admitir su existencia, ya que sabemos que elementos totémicos integran a menudo la imagen de un dios tribal. Rasgos del espíritu protector de las ceremonias de iniciación se advierten con la mayor claridad en la imagen de Yahvé. Según la Biblia, Yahvé exige con mucha insistencia que todos los israelitas, sus adoradores, se circunciden.
No menos insistente es la pretensión de Yahvé de que todos los primogénitos de Israel sean consagrados. En el Éxodo capítulo 34, versículo 20. Esto parece un vestigio evidente de la época primitiva en la que los adolescentes eran consagrados al espíritu protector de la iniciación. Algunos investigadores suponen que la exigencia del rescate de los primogénitos consagrados a Dios significa que en otros tiempos estos primogénitos eran realmente sacrificados a Dios, es decir, que los mataban. Pero, ¿es esta una conjetura absolutamente inverosímil? Pues ningún pueblo hubiera sobrevivido si tuviera la costumbre de matar sistemáticamente a todos los primogénitos varones. La etnografía no conoce pueblos semejantes. En cambio, conoce muchos ejemplos de ceremonias consagratorias integradas por ritos imitativos de la muerte y la resurrección. A los no consagrados se los persuade de que el espíritu de la iniciación, el tuari, jiraka, australiano, mata realmente a los niños y luego los resucita. Parece verosímil que la consagración de los primogénitos a Yahvé constituyera un rito similar entre los antepasados de los judíos. Para estos, los propios judíos, Yahvé no siempre fue el Dios común. Al principio ni siquiera fue el Dios de todos los israelitas, el núcleo básico del grupo de tribus judías. Pero en este problema hay poca claridad. Se considera habitualmente que Yahvé fue el Dios de la tribu judía, propiamente dicha, y que solo más tarde se convirtió en el Dios nacional de todos los israelitas. Sin embargo, esto no concuerda con el hecho de que Moisés, el legislador legendario, el primero a quien Yahvé reveló su nombre y a quien eligió como su mediador, no perteneciera a la tribu judía, sino a la levita, y que en adelante todos los sacerdotes y servidores de Yahvé debieran por ley pertenecer a la tribu levita. Los judíos no podían servir a Yahvé. La Biblia menciona numerosas veces a la tribu de los levitas como particularmente allegada a Dios y amada por él. Dice: púsose Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién es del Señor? Júntese conmigo. Y juntáronse con él todos los hijos de Levi. Éxodo capítulo 32, versículo 26. Y habló el Señor a Moisés, diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Serán pues míos los levitas. Números del capítulo 3, versículo 11-12. La convicción ampliamente difundida en la ciencia de que Yahvé fue el principio Dios de la tribu judía se debe probablemente al hecho de que la dinastía de los reyes judíos, a partir de David, del siglo X antes de nuestra era, pertenecía a la tribu judía. Estos reyes consideraron útil transformar el culto de Yahvé, el más difundido entre el pueblo, en culto nacional. El papel de Yahvé, como dios guerrero tribal, se hizo particularmente notorio en la época en que las tribus nómadas, hebreas, israelitas, iniciaron su ofensiva contra las tribus agrícolas de Canaán, Palestina. Los israelitas comenzaron la conquista de Palestina en los siglos XV al XIV antes de nuestra era y les llevó varios siglos terminarla. Durante estos siglos libraron una tenaz y destructora guerra contra los aborígenes de aquella tierra. El carácter encarnizado de la lucha se reflejó en el espíritu de la Biblia y de la religión que ésta refleja. Yahvé, no importa quién haya sido anteriormente, presenta en esa época como Dios guerrero, nacional, israelita o judío, y que guía a su pueblo en la lucha contra todos los enemigos. Esta característica de Yahvé está entretejida con un hilo rojo en los libros de la Biblia. En efecto, la Biblia atribuye la conquista de Palestina a una orden directa de Yahvé. Levántate pues ahora, dice Dios, y Josué, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y este Líbano y el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta la gran mar del poniente del Sor será vuestro término. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahvé será contigo en donde quiera que fueres. Josué capítulo 1 versículos 2-4. Dios había ordenado aniquilar sin piedad a la población nativa de Palestina.
La primera ciudad cananea, Jericó, tomada por asalto, quedó destruida y todos sus habitantes muertos. Con la segunda, Hai, hicieron lo mismo, con la única diferencia de que por orden de Yahvé, Josué dejó vivo el ganado y se apoderó de él como botín. Algunas veces Yahvé llegaba incluso a intervenir personalmente en la batalla, madre mía, ayudando a su pueblo, y esto ocurrió en la batalla de los israelitas con los amorreos, pues cuando estos intentaron huir, Yahvé echó sobre ellos del cielo grandes piedras y murieron. Muchos más murieron de las piedras de granizo que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Incidentalmente fue en esa misma batalla cuando Josué decidió prolongar el día para llevar a término su victoria y detuvo el sol en el cielo con una sola palabra. Iguales características sanguinarias tuvieron las siguientes guerras de los hebreos cuando, según lo expresa la Biblia, a ninguno dejaron con vida en las ciudades que conquistaron. Semejante ferocidad se explica en parte por la tenaz resistencia de los habitantes de aquellas ciudades que sabían al parecer que no debían esperar compasión, pero la Biblia, con un cinismo ingenuo, atribuye esa resistencia a la obra del propio Dios. Porque esto vino de Yahvé, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, antes fuesen desarraigados, como Yahvé los había mandado a Moisés. A consecuencia de este plan tan detalladamente preparado por Dios, el país quedó devastado por completo. Únicamente no permitió Dios el aniquilamiento de ciertos pueblos vecinos de los judíos, pero no por compasión, sino por un cálculo ingenioso, pues los dejó en calidad de instrumento que serviría para probar a los israelitas del porvenir como una especie de material de estudio con el cual Israel se haría práctico en el oficio de la guerra. Jueces capítulo 2, versículo 21-23. Estas pues son las gentes, se escribe con el mismo cinismo cándido el redactor de la Biblia, que dejó Yahvé para probar con ellos a Israel, a todos aquellos que no habían conocido las guerras del Canaán, para que al menos el linaje de los hijos de Israel conocieran, para enseñarlos en la guerra, siquiera fuese a los que antes no la habían conocido. 5 príncipes de los filisteos y todos los cananeos y los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano. Debemos acotar que los israelitas utilizaron este material viviente, dejando a su disposición, en lo sucesivo, ya dueños absolutos del país, y continuaron las matanzas y los saqueos de los pacíficos pobladores con una crueldad increíble. Yahvé los incitaba siempre, y si no le parecían lo suficientemente feroces, los castigaba. Por ejemplo, le quitó su bendición al rey Saúl. ¿Por qué? Por no haber sido lo suficientemente implacable con los amalecitas. Reyes capítulo 15, versículos 7-11. En cuanto al rey David, el predilecto de Dios, no solo aniquilaba a los habitantes de los países y ciudades conquistados, sino que hacía con ellos un escarnio sádico. Así, después de conquistar la ciudad amonita de Rabba, David hizo salir de ella a todos sus habitantes y púsolos debajo de sierras y trillos de hierro y de hachas de hierro, e hízolos pasar por hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amnón. Agrega el compilador del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 31. Se diría que tales espectáculos proporcionaban un placer especial a Yahvé, que por su insaciable ferocidad sobrepasa el Huitzilipochtli azteca y al Moloch fenicio. Esta idea sobre la ferocidad de Dios surgió, como ya hemos dicho, a causa de la propia época en que hubo tantas guerras sangrientas y obstinadas.